Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Yo soy Alejandro Mosqueda y el día de hoy tenemos un tema que me pareció interesante, una pregunta de Instagram que ustedes hicieron y que justamente podríamos hablar o decir que es una cuestión técnica bien interesante y diferente a de la teoría lacaniana a otras teorías, ¿no? Me parece que hay ahí un punto de quiebre importante. Y la pregunta que hicieron es la siguiente. Si el sujeto no es el paciente, ¿a quién habla el analista cuando interviene? Pregunta sumamente interesante. Justamente, como les decía, se divide de alguna manera en el campo lacaniano y el otro campo, ¿no? Los demás campos, ¿no? Kleiniano, freudiano, anafreudiano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, antes de comenzar me gustaría recordarles que pueden suscribirse al canal, darle a la campanita para no perderse ninguno de los videos del canal, además de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Y ahora sí, sin más, comencemos. Como sabemos en términos lacanianos, el sujeto no es el paciente, no es la persona que viene a consultar. El sujeto, para Lacan, es el producto de la articulación entre por lo menos dos significantes. El axioma que nos da Lacan para poder definir al sujeto, y esto es creo que una clave muy importante cuando todo el tiempo hablamos de que no se entiende muy bien lo que Lacan dice, que se interpreta de Lacan en muchas ocasiones. Esta idea que se dice que hay muchas interpretaciones de muchas cosas de Lacan, en esta en particular, como el significante y como tal vez algunas otras definiciones que da que se mantienen, como lo real, lo simbólico, lo imaginario, ¿no? Hay definiciones constantes de Lacan que podrían darnos las coordenadas exactas de una teoría un poco más consistente, ¿no? En fin, uno de ellos, como les dije, es la definición del sujeto, este axioma que nos regala Lacan o que nos brinda para definirlo, y es el siguiente, ¿no? Esto que se repite en muchas ocasiones, pero a veces, aunque se repite, no se le hace mucho caso. El axioma que define al sujeto es que es lo que representa a un significante para otro significante. Como vemos en esa definición, por lo menos, lo que hay es significantes, una relación significante de la cual va a surgir un sujeto. Nunca aparece en esta definición nada referente a el paciente, nada referente a la persona, ni a ningún tipo de ser humano. Solo es un producto entre dos significantes, ¿no? Lo que sale de la relación significante. Al ser entonces ese producto de la relación significante, podríamos llamarlo, cambiarle el nombre, si ustedes quieren, a tema o asunto, ¿no? Ya que se vuelve tal vez para nosotros los hispanohablantes difícil entender que el sujeto no sea la persona, ya que el sujeto aquí en nuestro idioma refiere siempre o la mayor parte de las veces a las personas, ¿no? a la cuestión antropológica. Sin embargo, sujet en francés también habla de los temas, ¿no? de las materias, ¿no? Al igual que en el idioma inglés. Pero bueno, no quiero sumergirme tanto en la idea de la definición del sujeto, ya que tenemos más videos en el canal que lo hacen. Tenemos un video, por acá se los dejo, completo del sujeto, y tenemos otro video que se explica en menos de 3 minutos la idea de sujeto en la teoría de Lacan, ¿no? Entonces, bueno, queda clara la idea, al menos espero que quede clara la idea de que el sujeto no es ninguna persona, sino más bien el producto de la relación entre significantes. Sin embargo, hay una persona que viene a consultarnos, ¿no? Una persona, un ser humano es el que llega a nuestro consultorio, es el que está aquejado por un malestar, ¿no? El que está angustiado, el que viene básicamente a resolver un problema. Entonces, ¿por qué decir que no se interviene sobre este paciente, ¿no? ¿Por qué decir que la intervención del analista no se dirige al paciente? ¿Sobre qué entonces es sobre lo que interpreta el analista, ¿no? ¿Hacia dónde se dirige esa intervención? Bueno, cabe resaltar que aunque parezca muy obvio, los analistas no analizamos personas. Resulta obvio y resulta contradictorio, aparentemente, ya que es una persona la que viene. No le decimos, cuando digo esto de que no analizamos personas, es que no le decimos al paciente qué debe hacer con su vida, por ejemplo.
cómo vestirse, qué ropa usar, ¿no? Cómo hablar, cómo amar, qué debe elegir. Eso sería intervenir sobre la persona, básicamente, ¿no? Ya que sería algo así como, estás haciendo X cosa en tu vida y lo que deberías estar haciendo es X otra. O bien, no deberías estar en esa relación, deberías estar en esta otra relación. ¿Vale? Entonces, eso sería intervenir sobre la persona. Y es algo que los analistas no hacemos. O al menos desde el marco lacaniano, es algo que sería totalmente errado. Y hemos visto a lo largo de la historia del psicoanálisis, no solo para acotarlo en lo lacaniano, hemos visto que este tipo de intervenciones en realidad no nos lleva a ningún lado, ¿no? Ahí tenemos a un Freud con una Dora que interviene y nos indica cómo es que no debemos intervenir, porque ese tipo de intervenciones cae en saco roto, ¿no? Básicamente. Entonces, desde el mismo Freud damos cuenta de que este tipo de intervenciones no dirigen o no se dirigen a una intervención analítica. Terminan siendo una intervención sobre el paciente. Pero volvemos a la pregunta. Si el paciente es el que sufre, el que relata la historia, entonces, ¿a dónde interviene el analista? ¿A dónde se dirige esa intervención? Básicamente y llanamente, se los voy a decir así, totalmente spoileado, ¿no? A la historia, al texto, a la cadena significante, al material significante, si lo quieren pensar así. En realidad, llámenle como quieran, relato, historia, texto, material significante, pero en realidad es ahí a donde se dirige la palabra del analista. A lo que me refiero puntualmente, para que se entienda tal vez un poco mejor, es que el paciente nos brinda su propia historia. Y lo digo entre comillas porque no es exactamente suya, ¿no? Como lo hemos visto, siempre en inmixción de otra edad. Entonces, esta historia que nos cuenta, en la cual debemos ubicar al sujeto o a los sujetos, ¿no? Si lo cambiamos ahí en nuestro idioma, si lo quieren pensar así, debemos ubicar el tema o los temas que haya dentro del caso. No vamos a descubrir nada de lo profundo, en realidad, como se cree o se creía en las otras teorías, por ejemplo, ¿no? Esta idea de la psicología de lo profundo, de encontrar lo inconsciente en las profundidades, algo que no se sabía, ¿no? Nosotros no vamos a ir a hacer un descubrimiento de esta índole. Tampoco vamos a interpretar contextos ajenos, ¿no? Con saberes exteriores, vamos a ponerlo así. ¿A qué me refiero con esto? No es que solo tomemos el material del paciente y listo, porque el analista también interviene, pero a lo que me refiero con que no se interviene con un texto ajeno es, por ejemplo, lo que pasa en teorías como, justo ahora que me toco la nariz, miren, sale un ejemplo, ¿no? Si yo cuando les estoy diciendo algo y me toco la nariz, un texto ajeno que vendría a interpretar justamente eso sería tal vez la teoría del lenguaje corporal, ¿no? Que probablemente diría que estoy mintiendo con lo que digo cuando me toco la nariz, ¿no? Eso es intervenir con un texto ajeno. Hay un texto ajeno, externo, el cual vamos a traer y decirle esto significa esto, ¿no? Como una especie de manual que va a ser una interpretación de un lado a otro. Tampoco hacemos ese tipo de intervenciones en psicoanálisis lacaniano, por lo menos. La historia que se escribe en el espacio analítico, que es dada por el paciente, no solo es dada por este mismo. ¿A qué me refiero? Es intervenida por el analista. Es decir, que la historia que se crea en este espacio, en realidad es justamente entre el analista y el paciente. Y no quiero decir con esto que el analista agregue algo al azar, algo que se le ocurra, que le salga así como de la nada, ¿no? Sino más bien de lo que va diciendo el paciente, el analista interviene de alguna manera con esto que dice, y no solo con lo que se dice, sino con preguntas. Es más, pongamos el ejemplo siguiente. Es como las películas interactivas o series interactivas que ahora hay en los canales de streaming, ¿no? Por ejemplo, estas películas que uno va eligiendo hacia dónde va a ir la historia. Si eliges que el personaje abra la puerta o que huya del lugar, por ejemplo, ¿no? Hay una historia que va contándose, pero uno interviene en esa historia.
Es decir, señala hacia dónde se dirige. En nuestro caso, ¿cómo lo hacemos? Vaya, pues con preguntas, por ejemplo, con elevar cosas a categoría significante, es decir, elegir y decir, esto es importante en el caso, ¿no? Y ponerlo a jugar, como les decía, tal vez también con estas preguntas, ¿no? Porque uno no va preguntando todo el tiempo todas las cosas, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sino más bien uno elige qué preguntar. Uno elige cómo preguntarlo también y en qué momentos. Entonces el analista interviene en esa historia que se está contando, y al estarse contando y el analista poner algo de intervención en esta, se empieza a contar una nueva historia. Se empieza a transformar y a generar una historia dentro del dispositivo, entre dos actores, entre el analista y el paciente. Por eso dicho relato irá contándose entre los dos participantes de este proceso analítico. Regresando entonces a la pregunta inicial, ¿a quién va dirigida la intervención del analista? El analista interviene sobre este relato que vamos diciendo, ¿no? El analista interviene sobre la historia que se va construyendo, la cual la idea es que tenga repercusiones en la vida del paciente, de esa persona que llega y nos consulta. No por no hablarle al paciente, no quiere decir que nuestras intervenciones no tengan repercusiones en su vida, no tengan repercusiones en esa historia que se escribe y se seguirá escribiendo. Es básicamente como cambiar el guión. Nosotros no dirigimos al actor de la obra teatral, no somos directores, sino más bien coescritores. Coescritores de una historia que, si bien ya venía escrita, se va a ir modificando, y con ella podremos cambiar tanto el futuro como el pasado. Bueno, espero haber sido claro el día de hoy. Me gustaría que dejaran sus comentarios si es que tienen alguno. Bueno, también les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, además de anunciarles la actividad que tenemos este mes de septiembre en Campo Psicoanalítico, bueno, que tendremos más bien en el mes de septiembre en Campo Psicoanalítico, que son las lecturas lacanianas. Por acá les dejo el flyer por alguno de estos lugares, en donde estaremos analizando textos de Lacan directamente, ¿no? Para irle perdiendo tal vez ese miedo que algunos le tengan, para ir desmitificando la idea de que Lacan es imposible. Entonces, bueno, les invito a esta actividad que inicia el 10 de septiembre. No se la pierdan, no se queden fuera. Sigan en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Y no me voy sin antes recordarles que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. Hasta la próxima.